Estudiantes, sean bienvenidos a un curso más. Hoy tratamos el tema de modelo ONU, modelo de Naciones Unidas, para el efecto, ¿sí? Y teniendo un ejemplo muy claro, específicamente desde el protocolo de Aymon, ¿sí? Que es finalmente como se denomina para este tipo de modelo de Naciones Unidas que se realiza tanto en instituciones educativas como un también reflejo hacia la exposición discursiva y tratamiento de temas de complejidad mayor. Para el mismo, presentaré un video que nos resume y nos amplía con ejemplos claros, ¿sí? Desde el propio Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Cómo es que se trata estos temas de modelo ONU. Espero que podamos prestar atención, ya que es un video muy completo de todo lo que es este modelo. Luego, aclararé ciertas particularidades que son esenciales que tengamos en cuenta para nosotros tener asimilado este contenido y también realizar las actividades respecto al mismo. Buenas tardes, delegados. Nos encontramos en la Asamblea General de Naciones Unidas. Mi nombre es Matilde Vaca, yo voy a ser su presidenta. Les presento a Gary Álvarez Mejía, quien va a ser su moderador. Bienvenidos, bienvenidas, delegados. En primer lugar, procederemos a realizar el llamado de lista para verificar la existencia del quórum. Cuando el nombre del país al que se representa es mencionado por mesa, los delegados deben servirse a levantar sus plaquetas. Una vez confirmada la existencia del quórum en la comisión, se procederá a la apertura del mismo, y así permitir que el debate inicie o prosiga. El presidente y/o moderador darán la bienvenida a todos los delegados y harán referencia al foro. Cada inicio de sesión se tomará lista. Sírvanse por favor a levantar su plaqueta cuando escuchen el nombre de su delegación. Nicaragua, Turquía, Reino Unido, Venezuela, Francia, Japón. Muy bien, presidente, se comunica que existe el quórum necesario para esta sesión. Gracias, moderación. Delegados, nos encontramos en la primera sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Puede continuar. Gracias. Muy bien, delegados, en vista de que se ha iniciado la sesión, delegaciones, ¿hay alguna moción en el foro? Delegados, ¿hay alguna moción en el foro? Japón. Muchas gracias, Mesa. La delegación de Japón ve por conveniente iniciar con el tópico A. Mesa procederá a llamar a votación sobre el tópico A. En caso de ser denegado, se procederá con la votación del tópico B. Está en orden delegada. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Delegada de Japón, se le informa que su moción ha sido aceptada. Puede tomar asiento. Se les informa que nos encontramos abordando el tópico A, que es situación en Venezuela. Una vez aprobada la apertura del tópico A o B, se procederá con el establecimiento del tiempo de orador. El tiempo de orador está sujeto a la propuesta de la delegación que propone la moción. En caso de ser muy extenso o muy corto, Mesa tendrá la potestad de sugerir un tiempo aproximado o de establecer el mismo. Si el tiempo propuesto no es aceptado por las demás delegaciones, otra delegación puede proponer un nuevo tiempo, el cual estará sujeto a votación. Bien, delegados, siguiendo el protocolo, se procederá a abrir el foro. ¿Delegaciones hay alguna moción? Delegado de Francia. Mesa, la delegación de Francia ve por conveniente que el tiempo del orador sea establecido en 2 minutos. Está en orden, delegado. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Delegado de Francia, se le comunica que su moción ha sido rechazada. Puede tomar asiento. Gracias, Mesa. Delegaciones que deseen proponer un tiempo del orador. República de Turquía. Muchas gracias.
Gracias, Mesa. La delegación de la República de Turquía desea abrir un tiempo del orador de 2 minutos y 30 segundos. Está en orden, delegada. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Delegada, se le comunica que su moción ha sido aceptada por 3 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Puede tomar asiento. Gracias, Mesa. Una vez establecido el tiempo de orador, se debe proponer la apertura de una lista de oradores. Muy bien, delegados, habiendo fijado el tiempo del orador en 2 minutos y medio, procederemos a abrir el foro. ¿Delegaciones hay alguna moción? Delegada de Nicaragua. Muy buenos días, Mesa. La delegación de Nicaragua propone la apertura de la lista de oradores. Delegada está en orden. Delegaciones que deseen adherirse a la lista de oradores. Bien, la delegación de Nicaragua iniciará la lista de oradores. Le sigue Turquía. Delegados, se les recuerda que pueden bajar su plaqueta una vez que su nombre haya sido mencionado. Reino Unido, República Bolivariana de Venezuela, República Francesa y Estado de Japón. Las delegaciones que secundan la moción deben mantener sus plaquetas levantadas y visibles hasta ver el nombre del país al que representan registrado en la lista de oradores. En caso de que un país no se registre en la lista de oradores cuando Mesa lo requiera, pueden registrarse vía escrita enviando un mensaje a Mesa a través de los oficiales de conferencia. En este punto, solo se permiten mociones de punto de orden, punto de privilegio personal o punto de información parlamentaria, debido a que se debe dar inicio a la lista de oradores. El punto de privilegio personal se lo utiliza cuando existe una necesidad personal o incomodidad. El punto de orden se lo utiliza al señalar un error en el procedimiento. El punto de información parlamentaria se lo utiliza cuando existe alguna duda acerca del protocolo o del procedimiento a seguir. Estos pueden ser utilizados en cualquier moción del foro. Si Mesa ve por conveniente, puede no realizar esta pregunta y directamente dar inicio a la lista de oradores. Se les recuerda a las delegaciones presentes que no han sido tomadas en cuenta para la lista de oradores que pueden añadirse mediante escrito. Muy bien, delegaciones, se iniciará la lista de oradores y la delegación de Nicaragua es la primera en brindar su discurso. Delegada, se les recuerda que en vista de que no existe una actriz, puede brindar su discurso desde su lugar. Está acreditada por 2 minutos y medio para hablar durante el foro. Puede iniciar. En caso de que alguna delegación utilice menos tiempo del establecido, el mismo puede ceder su tiempo a Mesa, comentarios, preguntas o a otra delegación. Mesa de la delegación de Nicaragua ha cumplido. Muy bien, delegada, se le comunica que le sobran 20 segundos de su tiempo. ¿Qué es con ellos? La delegación de Nicaragua desea cederlos a Mesa. De acuerdo, Mesa ve conveniente proseguir con la agenda. ¿Delegaciones hay alguna moción en el foro? Delegada de Venezuela. Mesa, la delegación venezolana propone aperturar una primera sesión extraordinaria de 2 preguntas. Está en orden, delegada. Delegaciones que deseen preguntar. Mesa ve conveniente que se realicen 3 preguntas realizadas por Reino Unido, Turquía y la primera delegación en hacer sus preguntas será Venezuela. En caso de que una delegación deseara dar una pequeña introducción antes de preguntar, debe solicitar a Mesa establecer un preámbulo. Muchas gracias, Mesa. ¿Está en orden realizar un preámbulo? Está en orden. Gracias, Mesa. En vista a lo acontecido de la resolución 2140 respecto al orden interno de la Constitución, Solo se puede solicitar una sesión extraordinaria de preguntas 2 veces para un mismo delegado, con un máximo de 5 preguntas cada una. Quien propone la sesión extraordinaria de preguntas tiene derecho a realizar una pregunta y, si así lo desea, un preámbulo o una subsecuente. Las subsecuentes son preguntas sin preámbulos y asociadas a las primeras realizadas. En cuanto a la mitad de la lista más 1 se haya pronunciado, se puede proceder a establecer un caucus moderado. Gracias, delegado de Francia, habiendo brindado su discurso y respondido a 2 rondas de preguntas, puede tomar asiento. Gracias, Mesa. Delegaciones, se les recuerda que en este momento, habiendo dado su discurso 4 de 6 delegaciones, o sea, la mitad más 1 del quórum, estaría en orden la apertura de un caucus moderado o también continuar con la lista de oradores. Una vez iniciado el caucus moderado, las delegaciones presentes podrán participar siempre y cuando levanten su plaqueta y Mesa les ceda la palabra.
Una vez el delegado tenga la palabra otorgada por mesa, podrá realizar preguntas a otras delegaciones o al comité en su totalidad. Puede realizar comentarios referentes al tema o puede realizar propuestas. ¿Delegaciones, hay alguna moción en el foro? Delegada del Reino Unido. La delegación de Reino Unido desea establecer un caucus moderado de 20 minutos. Está en orden, delegada. ¿Quién secunda la moción? Secunda Francia. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Muy bien, delegada de Reino Unido. Su moción ha sido aceptada por 4 votos a favor y una abstención. Se les recuerda que nos encontramos en un caucus moderado de duración de 20 minutos y al ser usted la delegación que propuso esta moción, tiene la palabra. Muchas gracias, mesa. Buenos días, delegado. En vista de que el tema a debatir es muy importante para todos los delegados presentes. Una vez concluido el tiempo del caucus moderado, se procederá a abrir un caucus libre. El caucus libre es una reunión informal entre delegados donde se permite debatir y negociar directamente entre delegados, pudiendo desplazarse dentro del comité como él o los representantes vean conveniente. Muy bien, delegada, habiendo brindado su discurso y respondido a 2 rondas de preguntas, puede tomar asiento. Muchas gracias. Delegaciones, en vista de que la lista de oradores ha concluido, procede la apertura de un caucus libre. ¿Delegaciones, hay alguna moción? Delegado de Francia. Mesa, la delegación de Francia ve por conveniente la apertura de un caucus libre de 20 minutos. Está en orden, delegado. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Muy bien, delegado de Francia, su moción ha sido aceptada por 3 votos a favor y una abstención. Puede tomar asiento. Delegado, se les comunica que nos encontramos en un caucus libre de 20 minutos. Se les recuerda de que el protocolo sigue en pie, sin embargo pueden levantarse de sus lugares, pueden utilizar aparatos electrónicos, sin embargo no pueden salir del salón. Delegados, mesa va a recibir los anteproyectos de resolución para que presidencia y moderación puedan corregirlos para ver si se necesita alguna corrección antes de iniciar la votación. Pueden moverse. En esta etapa, donde se realizan los anteproyectos de resolución, los cuales son el borrador de las propuestas de las naciones, deben ser revisados, aceptados y o negados por mesa. Una vez aceptados por mesa y teniendo la firma del presidente, un delegado debe leer las propuestas frente al foro. El moderador abrirá el foro y los delegados pueden proponer una enmienda. Acabado el procedimiento, se pasará a una votación formal para convertir este anteproyecto en una resolución. El voto será tomado por lista y consta de 3 fases o rondas. En una votación de este tipo, el moderador tomará lista en orden alfabético. Primera ronda de votación. Está permitido votar a favor, en contra o abstenerse. Segunda ronda de votación. Los delegados que se abstuvieron durante la primera ronda deberán votar a favor o en contra. Los delegados pueden solicitar el derecho a explicar su voto. Tercera ronda de votación. En la tercera ronda de votación, los delegados volverán a emitir su voto teniendo las opciones solo de a favor o en contra. Es en la tercera ronda de votación que los delegados podrán justificar su voto. Ningún delegado podrá explicar su voto si no lo solicitó con anterioridad. Atención, delegados y delegadas, se les comunica que el tiempo del caucus libre ha concluido. Por favor, se solicita volver a sus asientos y a ambos bloques, por favor, se les solicita de que puedan hacer llegar a mesa mediante una memoria USB los anteproyectos de resolución. Muy bien, delegadas y delegados, mesa ha revisado ambos anteproyectos de resolución y ha visto conveniente aprobarlos. Por tanto, se procederá a abrir el foro para que las delegaciones puedan presentar anteproyectos de enmienda. Delegaciones que deseen presentar enmiendas, síganse a levantar su plaqueta. En vista de que ninguna delegación propone realizar una enmienda, procederemos a las rondas de votación. Una vez concluida la votación por lista, mesa dará a conocer los resultados de la votación. Se concreta una resolución cuando el anteproyecto de resolución es aprobado por mayoría simple y es firmado por los delegados presentes en el foro. Realizada y aprobada la resolución sobre el tópico A, se dará inicio a la apertura del tópico B.
el cual se desarrollará con la misma modalidad de debate y procedimiento. En cuanto se tenga una resolución aprobada sobre el tópico B o el evento esté por concluir, Mesa dará cierre al debate y la agenda. Resolución o enmienda debe ser puesta inmediatamente en votación. Gracias por su voto, Reino Unido. Continuando con la tercera ronda de votación sobre el anteproyecto de resolución B1, República de Venezuela. En contra. Gracias. República Francesa. A favor. Gracias. Estado del Japón. A favor. Gracias. Muy bien, delegados, la resolución B1 con 4 votos a favor y 2 en contra ha sido aprobada. Por favor, un aplauso. Bien, tal cual les mencionaba, es un video totalmente completo sobre todas esas particularidades que suceden en el modelo ONU, ¿sí? Y nos daba como un ejemplo práctico, ¿sí? En la que podíamos ya observar cómo verdaderamente se aplicaba ya este tipo de modelos ONU. Como bien lo pudimos observar, trata de la actividad discursiva y con esta, pues, el afán por establecer este tipo de modelo en el resto de instituciones educativas, esencialmente, ¿no? Para que tanto las habilidades lingüísticas y comunicativas entre todos nosotros se fortalezcan y con este tipo de modelo se lo puede hacer. Ahora bien, los modelos de Organización de las Naciones Unidas o modelo de Naciones Unidas, MUN con sus siglas, es y se trata de una actividad, ¿sí? Una actividad discursiva, comunicativa, desempeñada en el área educativa cultural. En esta área educativa cultural es donde mayormente se ha estado aplicando por, obviamente, las necesidades sociales, también académicas, las nuevas exigencias también académicas, en la que este modelo se trata de un juego de roles, en donde cada uno de los integrantes va a representar el protocolo formal que se desarrolla comúnmente en las Naciones Unidas. Es decir, el modelo de Naciones Unidas, nosotros participamos representando el protocolo de las Naciones Unidas. Por eso es llamado un juego de roles. Tú tomas parte de un rol específico de moderador, de, de defensor sobre algún tema, incluso, ¿sí? Te dan un país al cual tú representas, entonces también vas a salir de representante sobre algún país y en ello tendrás que aprobar o desaprobar o estar de acuerdo o no estar de acuerdo sobre las nociones que se vayan tratando en ese modelo, ¿sí? En ese momento de la reunión, en ese juego de roles. El modelo va a reproducir y sobre todo específicamente a representar, hay que tener muy en cuenta esta palabra, la representación de el modo en el que se reúnen las personas encargadas o que están en las Naciones Unidas, en las que se reúnen y negocian los distintos países del mundo sobre algún tema de interés para la humanidad. Esto obviamente representará algún campo específico que beneficie o no a un país determinado. Y los representantes de ese país pues dirán, bueno, a mí no me beneficia tal herramienta, no me beneficia tal política, ¿sí? Y se va a negar tal vez, se va a abstener
Sin embargo, hay muchos temas que le va a convenir. Y aún así, aunque no le convenga en específicamente su país, hay temas que son de interés global, ¿sí? En el que todos los países debemos o deben de tomar parte de la solución. Entonces, sí, como le dije, son temas de interés para la humanidad, para todos, ya no específicamente para un solo país. Sí, habrán temas que beneficien y no a otros, es verdad, pero en general lo que se quiere llegar a hacer es que estos temas que son de interés para la humanidad, de intereses globales, todos estamos de acuerdo y todos se puedan poder poner de acuerdo y, obviamente, discutiendo aquello, negociando lo mismo, se puede llegar a grandes cambios y transformaciones. Es como uno de los objetivos más grandes que se tiene o que se puede llegar a tener, ¿sí? Con la actividad de encuentro de los diversos países y sus representantes para llegar a metas comunes. Y estas metas nos beneficiarán a todos y no solamente a un país determinado. Por tanto, el modelo de Naciones Unidas, establecido ya en el aspecto educativo, cada escuela suele dar una representación, una participación que represente a una delegación diplomática. Esta representación diplomática, ¿sí? La persona que dé esta representación, o sea, delegado, deberá de tomar una posición, ¿sí? Sobre un tema determinado. Como les decía, se tratan temas de interés global, pero también de intereses particulares. O esos intereses globales beneficiarán mayormente a unos que otros. Entonces, cada persona, cada representante, cada delegación tomará una posición respecto al tema y dirá, no, tal vez no es problema de los países en vía de desarrollo, sino de los países desarrollados. Y entonces deberá de dar su argumento del por qué. Y así en una constante, ¿sí? Por eso se dice que se toma una posición, todos los delegados tomarán una posición de si de estar de acuerdo o no y dar su argumento, su posición, defender su posición. Hablábamos anteriormente sobre los textos discursivos, contenido implícito, contenido explícito. Y todo esto va conectado a esta idea de tesis que tenemos en los textos, la idea general, la idea de defender mi posición sobre un tema determinado, qué es lo que yo pienso sobre ese tema. Pero aparte de lo que yo pienso, pues yo me tengo que sustentar en eh, en diversas publicaciones, en otras personas, en otros textos, para que mi posición verdaderamente pueda ser considerada como objetiva. Entonces, los delegados, nosotros como delegados, tomamos una posición, defendemos nuestra posición en ese modelo, ¿sí? Porque es un modelo en el cual se va a debatir. Se negocia, claro que sí, se usan muchos recursos persuasivos, claro que sí, pero sobre todo la formalidad del debate, ya a un nivel mucho más avanzado, tiene que darse desde una posición mucho más crítica y avalada desde el posicionamiento científico. Entonces, estos debates, estas negociaciones que se den entre los diversos actores que representen a un país determinado o a una delegación, ¿sí? Debe de ser dado desde una posición particular al país u organización que está defendiendo o representando. Aquí se ven sesgos ideológicos, por ejemplo, que no se pueden determinar. Si yo, por ejemplo, como persona individual, no estoy de acuerdo con el modelo económico, por ejemplo, que maneja China, y en el modelo de Naciones Unidas, yo voy a tomar parte y voy a representar al país de China. Entonces yo tengo que dejar mi posición individual, ideológica incluso, y
ponerme en mi posición de delegado hacia el país que me ha tocado. Por tanto, yo deberé de eh, observar, tendré que consultar por qué, cómo beneficia, qué puedo sacar de ese modelo económico chino, ¿sí? Porque yo voy a representar a ese país. Ya no puedo criticar porque al final es mi país. Tengo que ponerme en esos zapatos. Por eso es un juego de rol. Mi rol ahí ya no va a ser que soy ecuatoriano, por ejemplo, o que tengo una posición ideológica alejada del comunismo. No. Ahí yo voy a tomar el rol de defender a mi país. Ese país que voy a defender, pues que yo represento, va a ser China, por ejemplo. Es un ejemplo. Y entonces yo daré mi posición, voy a tomar mi posición, voy a decir, mi modelo económico es muy bueno por tales razones. Ya después de que he investigado, de que he consultado, yo ahora tomo una posición, digo, no, mi posición es esta. Y ahora la represento, ahora la presento, la defiendo mientras a todos los organizadores. Por eso el modelo ONU es uno de los modelos más completos que puede existir para poder completar una formación discursiva a nivel del discurso propiamente de todas las personas. Porque aparte de tomar una posición diferente a diferente de uno propiamente, eh, sin distinción ideológica específicamente, pues también se van a denotar las acciones que nosotros podemos hacer o desarrollar en las grandes instituciones. Es decir, a nivel institucional también nos fomenta esa capacidad de trabajo y sobre todo de espera, además de un acto comunicativo esencial para poder seguir reglas, normas de comportamiento y normas de convivencia. Todo eso está representado dentro del modelo de las Naciones Unidas. Por eso es muy completo, ¿sí? Tratar un tema de modelo de Naciones Unidas es muy complejo también porque tiene una infinidad, muchas reglas, reglamentos, estamentos que debemos de seguir para que se dé ese acto formal, que esa es la peculiaridad de este modelo, la formalidad. Habíamos visto en el video la forma en la que se llevaba, todo a su tiempo, todo a su tiempo, ¿sí? Es una formalidad excepcional. El modelo ONU, ¿sí? En el modelo ONU es y va a ser fundamental un entrenamiento de cada delegación, porque no podemos hacer como, por ejemplo, en las aulas de clase, decimos, vamos a hacer una exposición y un debate. Investigue sobre tal tema y el siguiente día, pues, venimos a conversar y a debatir. No, por eso es mucho más complejo, ¿sí? El entrenamiento previo de cada delegación, cuándo decir tu palabra, cómo solicitar tu palabra. Hasta para solicitar hay que saber decirlo de una manera muy formal. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos y contemplemos nuevamente, les decía, ese acto formal se mantenga y no pierda su esencia. Asimismo, en el contenido ya no es solamente investigar un aspecto específico, sino contextualizarnos a nivel del país que nos haya tocado defender, porque esa es nuestra tarea. Es ahí donde nosotros vamos a representar. Nosotros tenemos una posición de defensa hacia ese país y tenemos que ver los intereses del mismo, lo que beneficia, lo que no le beneficia, lo que puede tratarse y lo que no puede tratarse. ¿Sí? Por eso tenemos que tener un conocimiento exhaustivo del país. A nivel de transversalización de los contenidos, por ejemplo, establecer un modelo ONU beneficia en todas las asignaturas porque tienes que tener en cuenta aspectos culturales, sociales, demográficos, incluso eh, históricos de un país para poder entonces fundamentar tu idea de una buena manera y tomar esa posición en la que debes de defender a ese país.
Es tan fundamental este entrenamiento para que la simulación nosotros hagamos de un modelo de Naciones Unidas o esa representación que hagamos, participen tanto todos los alumnos, ¿sí? Todos los alumnos, los quienes van a ser delegados como representantes y asimismo el resto como público general que pueda observar. A veces se hacen en espacios abiertos, no siempre en espacios cerrados. Continuando con la idea. Cada estudiante, nosotros debemos de asignar un país al cual va a representar a nivel social, económico, político, ¿sí? ¿En qué ambiente? Ya lo decíamos, en un ambiente formal, en un ambiente en el cual se va a debatir, ¿sí? Un protocolo de debate de Naciones Unidas. Se considera el modelo de Naciones Unidas como una herramienta a nivel educativo, ya les decía anteriormente, ¿para qué? ¿Sí? Obviamente fortalece muchas áreas del saber y específicamente las áreas lingüísticas y comunicativas, sociales incluso también. En su particularidad, nosotros difundimos un trabajo como un principal foro. Ya hablamos también de las características de un foro. Tenemos que tener panelistas, tenemos que tener tiempos determinados para participar. Una persona